Gracias, Santero, pelo convite. Eu vou tratar de falar espanhol e eu tenho lugar especial em meu coração porque meu primeiro idioma fora de inglês era espanhol. Quando eu tinha como 14 anos, eu estava estudando na escola e tive um professor de Colômbia, que era meu primeiro professor, e era um professor muito duro, muito difícil, porque não deixava que nós falávamos inglês na sala de escola. E por isso eu havia aprendido melhor o espanhol. Então, com 17 anos, eu fui para fazer um intercâmbio para estudar em Brasil. Eu havia um ano em Brasil, donde em este país eu vivi com várias famílias e tive o interesse para estudar medicina. E podologia, ou o tratamento de los pies, é um lugar muito importante e muito interessante, porque há muitos problemas que pode ver nos pés e pode ver no pé de alguém e sabe a situação de la saúde da pessoa. Muito parecido com os olhos também. Da mesma maneira, quando se vê no olho, se sabe se há alguns outros problemas. E o maior problema que eu vejo na clínica é o problema com diabetes. Diabetes é muito difícil para tratar, porque muita gente, não sei, qual grupo pensas tu é o grupo mais conhecido para ter diabetes? Qual grupo? El latino. E? Africano. Afro-americano e latino são os grupos com mais tendência de ter problemas com diabetes. E quais são esses problemas? Qual problema? Quais são os... Não pode não. Os outros. Quais são os problemas que pode ter nos pés com diabetes? Pueden tener rajaduras, pueden tener ampollas, puedes tener cortaduras, mucho. Uñas enterradas. Unha enterrada, ulcerações, amputações, pode ter vários problemas em los pés e são muito difíceis. Pero o problema mais difícil que eu vejo, você sabe que é o problema mais difícil? Que muita gente com diabetes não sabe que tem diabetes. Muita gente com diabetes não sabe, os papás não sabem, pensam que não há problema. E o outro problema, quando tem diabetes, não se trata, não se cuida. Porque se tem diabetes, que necessita fazer para cuidar? Bueno, buscar tratamiento. Tratamento, toma a medicina, chequeia a sangre todos os dias. Quem aqui sabe que é o número de hemoglobina A1C? Quem sabe? A hemoglobina A1C. Você sabe? La que se hace cada 3 meses. Se hace cada 3 meses. Que é o número certo para este? Pues la verdad que yo sé que la doctora me lo mandaba a hacer, pero no sé. Talvez sabe que é. Entiendo, ahí está. É normal. Mas que número é normal? Você sabe? 7. 7. Se tu tienes o número de 7, está normal. Que diz diariamente a su açúcar está bueno. Pero se o açúcar está muito alta, pode ter uma hemoglobina A1C como 8, 9 ou 10. E que é o problema? Por que é um problema? Por quê? Porque se tem o açúcar muito alta, pode afetar os nervios e as arterias. Então, os nervios de los pies. Una pregunta que le voy a hacer. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es diabético. Él le diagnosticaron diabetes, él es doctor, patólogo en mi país. Y él, sí, por eso nosotros hemos observado que él se decae, como que se siente deprimido. Y es producto de la diabetes. Doctor, escúchame que lo interrumpa. Creo que debemos dejar al final para todas las preguntas. No vamos a durar mucho tiempo ni hoy. Es decir, no es una... Sí, vamos, sí, pero... Porque está haciendo preguntas. Sim, claro. Podemos, então, repetir a pergunta, solamente este. Ok, tiene un hermano Un hermano que es diabético. Sí, entonces se deprime. Deprime? Ya, sí, entendido. Ok. Y Depressão. antes de la diagnóstico de la diabetes, él no... Pero, ok, depressão é um problema clínico, não é somente de diabetes, pode ser vários outros problemas
que hipertensión, varias otras cosas, cáncer, hipertensión. puede causar depresión. ¿Por qué? Porque cambia la vida, porque necesita ahora chequear la sangre, toma medicina, tiene las preocupaciones que alguien tiene con diabetes. Porque mucha gente ignora el diabetes, que dice, yo soy muy joven y yo no necesito cuidar. Yo tuve un amigo que era muy joven, como 15 años, que desenvolveu a diabetes, desarrolló diabetes y no cuidó. Con 30 o 35 años, ¿qué pasó? Perdió la vista, perdió la sensación en el pie y había tenido algunas amputaciones de los dedos. Entonces, la cosa más importante para alguien que tiene diabetes para los pies, ¿se sabe qué es? Lo más importante es para chequear los pies todos los días, para ver arriba y por bajo. Pero mucha gente no puede ver por bajo porque tiene una barriguita muy grande. Entonces, tiene dificultad a ver. Entonces, en esta casa, necesita. Pero si tiene ¿qué puede usar si no puede bajar para ver? Un espejo. Puede usar un espejo para poner en bajo para ver los pies. Ahora, otra cosa que entonces necesita ver los pies y también necesita ver un médico de los pies y también de los ojos, todos los años. Todos los años. Todos los años, sí. Todos los años. Y hoy yo voy a hacer un ejemplo de cómo hacer este examen de los pies. Yo voy a mostrar para ustedes qué estoy viendo, qué son las cosas que estamos viendo. ¿Ok? ¿Quieres ver? Yo tengo mi ayudante aquí, ¿ok? Que va a ayudar. Ok, entonces, vamos primero. Yo voy a pedir a la señora para quitar de los zapatos, ambos zapatos. Ok, y pon el zapato al pie aquí. Ok. Todos están viendo el pie. Ok, primero, cuando yo veo un paciente y hace este examen, primero voy a preguntar el azúcar. ¿Cuál fue el azúcar hoy? Hoy no la tomé. Ok, no tomó. ¿Y ayer? Sí, ayer la tenía 140. 140, que es un bueno o malo? Malo. Es un poco alta. Un poco alta. 110, 80, 90. Ajá. Y la hemoglobina A1C, ¿se sabe? No. ¿No sabe también? ¿Es bueno o malo? Malo, necesita saber. Entonces, es una cosa que puede preguntar su médico de cabecera. Otra cosa, ¿había visto un médico de ojos todos los años? Sí, entonces es muy bueno. ¿Se chequea los pies todos los días? Yo sí. Ok, bueno, es importante para chequear los pies. No solamente arriba, pero también por bajo. Entonces, cuando yo veo los pies, la primera cosa que me gusta a ver son la circulación en el pie. Y para la circulación, yo voy a ver algunas cosas. Primero, es la circulación. Hay una arteria aquí que se pasa, que yo puedo poner mis dedos, y yo puedo sentir un pulso, muy parecido que tiene un pulso aquí. Hay un pulso. Y yo siento la circulación. Entonces, si yo puedo sentir la circulación, es bueno. Entonces, y aquí hay otro, aquí atrás. Aquí también yo siento la circulación. Entonces, ella no tiene problema con la circulación. Está bueno. Otra parte de la circulación es el hinchazo. Si está hinchazón. Entonces, para el hinchazón, yo voy a ver aquí, normalmente está hinchado en este lado, pero no está hinchado. Y puede apertar y no, a veces, si alguien está muy hinchado, se aprieta y hace sí entra. Pero ella no tiene. Entonces, ella no tiene problema con el hinchazo. ¿Okay? La otra cosa, yo voy a ver si hay algún tipo de varices. Varices. No tiene varices también. Y también la sensación, la circulación, si está rojo, yo aperto, es blanco y regresa el rojo muy rápido. Rojo, blanco y rojo. Entonces, si aprieta y regresa el color en como 3 segundos, es muy bueno. Entonces, este es el examen de la circulación. Y la circulación para ella está perfecto. Primera parte es circulación. Segunda parte, para el examen de diabetes, yo voy a hacer una evaluación del piel. ¿Ok? De piel. Primero voy a ver las uñas. En las uñas está bonita, no hay problema.
No tiene como un uña encarnado, no tiene, está bien. No tiene comijén. ¿No tiene qué? Comején. No, eso no es comején. Ya. Pie- no tiene insecto. Ok, entonces, pero Silencio. às vezes, quando se aperta aqui ao lado do dedo grande, se sente dolor, que tienes? Unha enterrada. E essa necessita cortar. Pergunta, alguém com diabetes deve cortar sua própria unha? No. Tiene Yo que me la ver, corto. Pero me la corto ¿No? así. tiene que ver un médico. Dependendo. Se tu tienes circulação buena, sensação buena, tu puedes cortar. Pero se tu tienes unha que está muito grande com hongo, ou se tiene mala circulação, necessita tomar cuidado. ¿Entiende? Si usted sabe cortarla, se la Pero puede sabe, cortar. pero ella no tiene. Ahora también, la piel está bien aquí, por bajo. Si está muy rojo, muy seco, puede ser un pie de atleta. Sí, está seca. Tal vez no es atleta, pero tiene pie de Está un atleta. poquito seca. Está resecado. Y si está resecado, ¿qué debe hacer? Hidratarlo con algo. ¿Con qué? Con alguna crema, diría. ¿Cuál tipo de crema? ¿Cuál crema? Con esa crema. ¿Con vaselina? No. La crema. Con una crema como Eucerin, es una crema buena. Ahora pregunta, si pone crema en los pies, ¿debe poner adentro de los dedos? No debe. Porque si pone adentro puede estar muy húmedo. Y si está muy húmedo puede dar hongo, pero también puede cortar y dar infección. Entonces, también es importante para ver adentro de los dedos, para ver si está muy húmedo o si tiene problema adentro, pero no tiene. Entonces, este es el examen del piel, ¿ok? La otro examen, yo voy a hacer el examen de fuerza del pie. Empuja, levanta, aquí, este lado, este y este lado. Ok, levanta. Ok, no hay problema, no duele. Entonces ella no tiene ningún problema. Pero a veces, gente con diabetes tiene como un problema aquí por abajo, una dislocación del pie, un pie chato, pie plano. Puede tener varios Pero problemas. Los calambres tienen que ver con Calambres. la diabetes. Los calambres tienen que ver con la diabetes. Ahora también es importante para ver la sensación. Es sensación. Alguien con diabetes puede perder la sensación. ¿Por qué? Por la circulación. Sí, porque no circula bien la sangre. No. en el pie. No, circulación es una cosa. Sensación es otro. ¿Por qué pierde la sensación? Ok. La sensación en el cuerpo, ¿qué eleva la sensación? Son los qué es? Los nervios. ¿Ok? Los nervios en la columna, cuando se sale de la columna, está grande. Pero cuando está llegando al dedito, está más chiquito, ¿no? Ok. Cada vez que tú tienes un nervio, tú tienes dos arterias al lado. Porque cada vez que tiene un nervio, necesita tener sangre. Un ejemplo, cuando alguien está en el barriga de mamá y se corta la sangre para el cerebro, ¿qué pasa? Si el niño dentro de la Sí. barriga de la mujer Y se muere. Se muere. Si corta el dedito, El oxígeno. si no tiene oxígeno que es en la sangre. Si corta el dedito y no tiene oxígeno para los nervios se mueren. Entonces es muy parecido, porque sangre con mucho azúcar puede intoxicar los nervios y los nervios mueren. No se sienten. Es muy parecido a las luces, porque en las luces, por ejemplo, cuando esta luz va a apagar, ¿qué va a acontecer antes? Va a empezar a flashear.
Y después de flashear mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Se apaga. Los mismos los nervios. Los nervios inicialmente se flashea o si siente un poco de dolor, o si pica, algún problema, después con tiempo se apaga y no tienes sensación. Este problema, ¿cómo se llama? Neuropatía. Neuropatía. Neuro de nervo, partía de problema. Entonces tiene problema en los nervios. ¿Entiende? Entonces, este es un examen para evaluación de la neuropatía. Es vibración. Yo voy a comparar la vibración que ella puede sentir aquí en este dedo grande con la sensación si yo puedo sentir o si ella puede sentir en la mano. Debe ser igual. Si está a menos sensación, tiene un poco de neuropatía aquí. ¿Entiende? Ahora. Siente. ¿Se siente? Ok, me dice cuándo no puede sentir más la vibración. Cuando para la vibración de la vista. ¿No? Y aquí. ¿No? Poquito. Poquito. Entonces, ella tiene un poco de falta de sensación, un poco de neuropatía. Está empezando. Ahora, el examen más importante es este examen aquí. Hay un equipamiento aquí para examen de la sensación. Es el plastiquito, no duele, pero si tú no tienes la sensación para sentir tú puedes pisar sobre un cravo, cualquier otra cosa, en pedrita, y no vas a ver. Entonces, este es llamado la sensación de protección. ¿Ok? Entonces, cierra los ojos y me dice si puedes sentir. Dice sí cada vez. Cierre los ojos, déjalo cerrado. Sí. 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 Muy poquito. Sí. Ok. Aquí. Sí. Ok. Entonces, ella tiene sensación suficiente, pero mucha gente no siente nada. Y si no siente nada, puede causar una herida, una úlcera o leva para una amputación más común. ¿Entiende? Entonces, es muy importante. La otra parte, necesita ver si tiene los reflexos. Reflejos. Aquí tiene. Sí. Y ahora abajo para la rodilla. Ok, déjalo caer, déjalo. Se relaja, se relaja. Sí. Los reflejos tan buenos. Ok, está bueno. Ok, Tan buenos. está bueno. Y la otra, yo quiero, si ella puede sentir la diferencia, que está, este es suave y este sí pica. Sí, pica. Ok, ¿cuál? ¿Si pica o suave? No, no, pica. Pica. Raya duro. ¿Y este lado? Sí, raya duro. ¿Suave? No, raya duro ese. Ok, pero es lo mismo. El mismo. Entonces está faltando un poco de sensación. Sí, falta un poquito. Falta un poquito. Neuropatía. Un poco de neuropatía. Entonces, cuando yo hago este examen, es importante para hacer todos los años. Além de este examen, es importante para hacer una avaliación de los zapatos. Ajá, Ok. eso sí hago yo todos los días. Ok. Si yo siento cualquier cosita en mis zapatos, yo inmediatamente lo reviso. Pero la pregunta, si tú tienes diabetes, ¿debe poner los pies para sentir si hay algo o debe poner la mano? No, hay que revisar el zapato, que no tenga nada. ¿Con su mano? Con mi mano. Es importante para poner la mano. Sí, ¿Por yo qué? reviso mis zapatos y Si lo- falta sensación, no va a sentir si tiene alguna cosa en el zapato. Entonces es importante para ver si no hay un clavo, si no hay nada adentro, porque puede pisar sobre alguna cosa. Ahora pregunta, para alguien con diabetes, ¿sandalia es mejor o zapato es mejor? zapato cerrado, mejor. ¿Por qué? Porque uno está más seguro de un tropezón, Claro. de una piedra, de cualquier cosa. Entonces este es bien más importante, bien más seguro para Está poner. más seguro. con un zapato Entonces, cerrado. este examen, En sí, a mí se me estaba doblando este pie un poquito para acá, así como echándome. Y el médico me mandó a usar zapatos cerrados y eso se me ha aguantado. No Claro. ha seguido creciendo. porque, claro, y ella tiene un poco de ¿se sabe qué es este? Ajá, Un juanete. juanete. Entonces tiene un poco de juanete aquí en este lado. Ahora,
el problema con juanete, si duele, necesita, me dolió. si no duele no hace nada, pero si duele podemos hacer cirugía. Nunca me dolió. Pero la pregunta, ¿alguien con diabetes tiene más riesgo o lo mismo riesgo de alguien para hacer cirugía? Más riesgo. Más riesgo. Más o menos, o lo mismo. Sí, tiene más riesgo. Mais riesgo. Tiene mais riesgo. Claro que Alguém sí. que tiene diabetes para qualquer tipo de procedimento e qualquer tipo de cirurgia. Este exame aparente que está muito fácil, pero es muy importante. No es fácil, ¿no? ¿Por qué? Voy a explicar. Cuando alguien tiene, por ejemplo, en el verano, ahora está en el verano, cuando se va a un parque, cuando acontece un incendio, un fuego, son algunas cosas que son necesarias. Necesita muy caliente, necesita muy seco y también necesita tener algún tipo de fuego. Usted está tratando de explicar, cuando usted va a hacer un fuego, va a hacer una fogata, los ingredientes que necesita para la fogata. Él le va a explicar eso así igual. Y en los pies también necesita tener resecado, o sea, mala circulación, muy caliente, o sea, neuropatía, no tiene sensación y algún tipo de trauma. Si él está comparando el incendio, cómo se hace un fuego, y lo que tiene un diabetes con los pies, lo que pasa con los pies. Entonces, si alguien como ella tiene buena circulación, no falta sensación, ella tiene mucho menos riesgo de tener una ulceración, una herida. Pero si no tiene sensación, no tiene circulación, la riesgo está bien más alta. Entonces, es importante para ver todos los años, para ver cómo está su riesgo para el problema. O sea, que necesita un examen por lo menos cada año. Cada año, si Un- tiene. un ¿Ok? doctor de los pies para hacerlo. Ahora, Lembra que falamos afora? Ah. Nunca tiveram exame de pé. claro. Entonces, un examen de ojo, Ya. un examen de ojo y un examen de pie es necesario todos los años. Todos los años. No es de su clínica de cabecera, es de un especialista. Si tú preguntas si puede, la clínica cabecera va a decir sí puede, pero a veces los médicos no saben, no conocen a alguien, no tienen costumbre y también tú no tienes problema. Mucha gente piensa en solamente tratar cuando tiene problema, pero muchas veces cuando tiene un problema está muy tarde. ¿Entiende? Está muy tarde. Yo ¿Ok? entiendo perfectamente. Ahora eu vou começar a mostrar Pero algunos. ellos pueden obtener, pedirle a su doctor de cabecera que le haga un preferido. Preferido? Ya me puedo poner Puede, esa- puede. Podiatra, gracias. Porque es importante, porque no han tenido por mucho tiempo un examen de esto y están preocupados, saber de ciertas cosas de los pies. Sí. Es muy importante para preguntar. Y no, es importante. Importante para hacer. A mí mi doctor, cada que yo voy a chequear, me examina, es como la diabetes, pues, como supuestamente tengo diabetes, ¿no? Y él, él me chequea, como hizo usted con los pies Claro. y todo. Y Bueno. estoy tomándome medicina y me chequeo todos los días. Y dependiendo, si tú tienes un cabecera muy bueno, puede hacer el examen de los pies, pero el cabecera hace examen de vista, pero también indica Manda. para especialista. Manda. Sí, Se checa los pies, pero también se manda para un especialista, ¿entiende? Para hacer ese tipo de examen. Va a mostrar agora. Vamos, ¿quiere ver más fotos? Hablamos otra foto de lo que está ¿Ok? Rapidito. Ok. Eu vou começar a mostrar. Pode mostrar a mim ou as fotos também. Aqui é uma apresentação para mantendo seus pés saudáveis com diabetes. Ok? Eu sou podiatra em Worcester aqui. Eu trato muita gente com espanhol. Ok? Muita gente. O maior problema que eu tenho são gente com ulcerações. ¿Okay? Una ulceración es una herida que puede causar una amputación. Hay 4 razones para no curar. 4 razones. Si tú tienes un amigo que tiene una ulceración,
Hay normalmente 4 razones que no se curan. Glucosa alta o mala nutrición, circulación pobre, infección que está muy profunda, tal vez no hueso, y también si alguien está caminando. Pregunto, si tú tienes una herida en el pie, ¿duele? Sí. A veces no. A veces no duele. A veces no, ¿por qué? Yo conozco el caso de mi esposo. Mi esposo se le hacen rajaduras en los pies y tiene un pie así más o menos como ese. Y él a veces que tiene algo, él camina encima de esa llaga y él no le duele. ¿Se sabe por qué? No tiene sensación. Neuropatía. Y él a veces se le mete cualquier cosa en el zapato y cuando se da cuenta ya tiene una herida. Una herida. Entonces, puede tener una ulceración y si, por ejemplo, si corta el dedito con papel, duele mucho y no usa, duele mucho. Imagínate, si tú tienes una herida en el pie, debes sentir mucho dolor, pero mucha gente no siente. Y calza el zapato normal, sigue caminando, sigue trabajando y causa un problema. Próximo. Como tratar la úlcera? Rayos X para evaluación si tiene osteomielite que infecciona el hueso, para quitar el piel malo. Às vezes necesita antibiótico y esos tipos. Esos son problemas, es una herida que es muy malo en el pie. Esa es la cirugía después, está muy fuerte. Para tratar... Pero es bueno moverlo para uno aprender. ¿Quiere ver? Sí. Ok. Teve una cirugía, estaba abierto porque tenía una infección profunda y gastó con 2 años para curar, para cicatrizar. Está abierto. Pregunta, ¿duele? A mí me duele. No, pero no duele la paciente. Por causa de neuropatía. ¿Entiende? ¿Qué alguien puede hacer? Tratar los callos con calzados diabéticos. Tú sabes que cada diabético puede hacer un zapato especial todos los años. Es el derecho del seguro. ¿Lo sabían ustedes? A la mamá de mi amiga. El seguro le cubre eso. Yo pienso que está un poco torto. Puede bajar, puede levantar. Baja no pie. Put it there and she can tilt it. It tilts. Puede virarlo. It tilts. No, it tilts. Mira. No, just tilt it back. There. Help her tilt it back. Después de que tengo diabetes, lo que hago es que compro el zapato un poquito más cómodo, más grande. Just tilts back. Es que no es suficiente, no llega, muy cerca, It should tilt back. no cubre tanto. Oh, I see. Okay, that's fine. Okay. Outros tipos de tratamientos es un VAC, para poner un VAC arriba de la herida. ¿Puede hacer este? Este es un tipo de problema en el centro del pie, una herida muy serio. Este es un problema llamado Charcot foot, problema de Charcot. Es un problema donde el pie, en vez de tener un arco, está plano. Se causa un problema muy serio. Esta herida, aquí por bajo es un piel sintético que usamos. Usa una piel sintética para cubrir. Para cubrir. Como un grafo, como un injerto. Este aquí es un tratamiento que se usa la propia sangre, es platelet-rich plasma. O sea, lo que lo llaman plasma, usa Plasma. la propia sangre del paciente, entonces hacen ese reemplazo. Aquí está mostrando el problema de neuropatía, donde los nervios está faltando. Problemas como juanete, dedo de martillo, que puede causar problemas en los calzados. Este está mostrando que en algunos lugares en el pie, por ejemplo, en el frente del pie, puede tener mucha presión. Y el problema con presión, que presión puede causar un callo, y callo siempre es primero antes de una ulceración. Entonces es importante, si tú tienes un callo, como cada 3 meses para cortar el callo. Y bueno que vaya un médico, no lo hagas tú mismo. Porque te No puede cortar, no debe cortar. No lo puede hacer. Ese es el problema, donde es pie muy plano. Es una cirugía, zapatos terapéuticos, calzados terapéuticos.
y ahora está otros problemas de pie. Pero básicamente esos son los problemas más comunes con diabetes. ¿Algunas preguntas? En el caso del pie, así como estaba, cortado, all the way, ¿qué se hace al paciente en ese caso? Para cicatrizar, puede usar un de VAC o en esta situación esperemos 3, 4, 5 meses y cicatrizar con tiempo. Sí. O sea, con el tiempo se cicatriza. Pero con mucho tiempo. Mi esposo duró 5 años con una abertura aquí atrás. Una herida. Una herida así de parte a parte. ¿Y se curó después? Se curó a los 5 años. Él tuvo con reuniones de médicos así para cortarle una pierna. Y se fue del hospital. Dijo que no se iba a cortar la pierna. Y se curó. A mi abuela le amputaron. Usó muchos medicamentos naturales. Son las sábilas. Son muchas cosas de esas. Hay varios tratamientos, por ejemplo, con miel, que es muy común, con papaya. Son esos tipos de tratamientos que son como más naturales. Por ejemplo, todos los tratamientos médicos son naturales, pero son industrializados. Pero son naturales. Por ejemplo, en la clínica de él venden una pomada que yo la compré, que para que no me tenga los pies resecos, porque una de las cosas que el doctor ha dicho es que los pies resecos también es problema de causa. Pero la pomada, eso con un humectante que tienen ellos, que yo la uso, yo también tengo diabetes, principio de diabetes, y yo la uso y eso me mantiene los pies húmedos y no se sienten, no se parten, no tienen apertura. Se abre la piel. Si no se abre la piel. Entonces, es una pomada muy buena, que yo no la tengo aquí, tengo que comprar otra, no la tengo. Se me acabó. Pregunta. Hay médicos Sí. que no le pueden decir nada de cosas naturales. No están de acuerdo. Pues él sabe todo eso. La pregunta que tengo es, por lo menos ese caliente que a veces uno tiene en los pies, usted siente como que los pies se le están quemando, ¿eso será de la diabetes? La pregunta, si alguien tiene como está quemando los pies, ¿es diabetes? Sí, como decían los luces. Cuando los luces está ¿Pestañando? está empezando la neuropatía. Con tiempo no va a tener dolor y va a apagar totalmente los nervios. Entonces, cuando alguien tiene neuropatía que duele, es mejor de que no duele, porque cuando no duele no tiene nada. Entonces, normalmente este es de neuropatía. Y hay algunos tipos de pastillas que puede tomar, como Neurontin, Lyrica, Cymbalta, son algunos tipos de medicinas que puede tomar. Y le voy a hacer una pregunta. La vitamina B12, ¿no es buena para la... Claro, B12, para la neuropatía? sí, B12 y hay varios otros tipos de vitaminas, son buenos para ayudar la circulación envuelta de los nervios. Claro, entiendo los nervios. Yo uso la vitamina Y otra pregunta. Sí, Yo marco de diabetes, pero yo tengo algunos pies que esta parte aquí está abierta. ¿Qué Claro. yo puedo usar para eso? Hay- Para dry skin. claro, hay una pomada que puede usar, pero lo mejor, se vende uns como socks, De las medias especiales. medias médicos con algún tipo de gel adentro que humidifica y se resuelve muy rápido. Clínica, la vaina. Sí, tenemos. Puedes pasar en la clínica para comprar. Yo no tengo problema con mis pies, mira, tú ves. Pero me gustaría tenerlas para el invierno. Para Son usar muy en- buenos. Y no necesita marcar una consulta, puede ir lá para comprar solamente. Walk-in, puede ir a comprar. Puede- Le vamos a dar la tarjeta Hay a algunas todos tarjetas. ustedes. Sí. Ahora, para terminar, yo quiero dar algunas informaciones para ustedes. Hay algunas partes para explicación. Aquí es un papel que tiene 20 pasos para hacer su salud para diabetes. Es una información sobre diabetes que todo mundo tiene. Pero en el otro lado, yo había colocado algunas informaciones en inglés. Hay un número de teléfono que puede llamar. Si tiene un amigo, un familiar que entiende inglés, puede llamar a ese teléfono de grátis y oír un mensaje sobre diabetes y los pies. También hay 3 websites. Hay 3 websites que puede ir para información. Y lo website aquí, Diabetes Footbook, hay un libro que yo había escrito. Es un libro en todo en inglés, por enquanto hay solamente inglés, y
y es un guía para diabetes de sus pies. 3 maneras para prevención de una ulceración, los pasos para hacer este examen, los problemas que puede hacer para causar un problema y preguntas para su podólogo. Son varias preguntas. Yo tengo este para ustedes, es en inglés. Si tiene amigo, puede llevar para dar para sus amigos que hablan inglés. Y si quiere pedir online, me da su email, yo voy a mandar para ustedes también. Con permiso, yo ¿Ok? tengo- Pregunta. Quiero hacer una pregunta. Sí. Yo no pude cortar las uñas, ¿verdad? Yo fui a hacerme pedicure para que me cortaran las uñas. Claro. Ajá. Pregunta, si puedes hacer la pedicure. Sí, puede. Claro. Pero si tiene un problema, es importante para ver al médico y es importante para ver una vez por año o podiatra. No, gracias a Dios yo no tengo problema. Yo tengo 2 amigos Sí, que las yo no uñas. soy vetero, Él tiene más que tú, más que tú. pero yo no tengo esa enfermedad, gracias a Dios. Pero yo tengo 2 amistades que tienen esa enfermedad. Es importante para lavar. Él está aquí para eso mismo, porque mira lo eso es bueno, interesante. ajá, Y- eso y- es bueno que uno lo sepa. Y también va a ver aquí en el otro lado, hay un cuenta, si va a YouTube y busca mi nombre, Dr. Pelto, va a encontrar esta presentación. Si tiene un amigo que no estaba aquí, puede mostrar y va a estar en el computador para mostrar. ¿Ok? Ok. Gracias. Traerlo de nuevo, Ahora porque Sí. al grupo de familia, yo no sé si Rosana, Ahora para va- traerlo para hablar con Eu vou desligar aqui. É um pouco difícil para desligar. Tiene que